Es José Urtubey quien está con nosotros en el día de hoy, dirigente de Celulosa Argentina, de la Unión Industrial Argentina. ¿Cómo va? ¿Qué Buen tal? día. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias. Por favor. Bueno, primera opinión de lo que ocurrió anoche en el Congreso y de esta ley. No, de este proyecto de ley convertido en ley me parece que es no solo anticonstitucional porque cercena autonomías de la libertad y principios establecidos también en la Constitución en lo que hace a la libertad de contratación, sino también desde lo político es inconveniente. Me parece que es justamente nocivo para los intereses de los trabajadores. La forma de generar empleo es queremos generar empleo porque no trabajamos en políticas financieras que puedan brindar tasas razonables a las pymes y a las empresas. Queremos generar empleo, bueno, ¿por qué no trabajamos en bajar la carga tributaria? Queremos generar empleo, ¿cómo no trabajamos en lo que es una correcta administración del comercio internacional, entendiendo las realidades de las economías regionales? En definitiva, buscar un diálogo de lo que es la competitividad sistémica y no en un proyecto que desde ya, convertido ya en ley, que desde ya es inútil a estos fines. Fíjense que La Baña mismo, en el año 2002, siendo una de las principales figuras en ese momento, y hoy también de peso relevante en algunos sectores, habla de lo difícil y de lo inconveniente que es la aplicación de esta norma de doble indemnización, porque no se da en ningún lugar del mundo. Urtubey, lo sucedido en el gobierno nacional cuando esta ley o este proyecto de ley, ahora ley, era debatido en el Parlamento, el acuerdo firmado entre el presidente Mauricio Macri y unos 200 empresarios. ¿Es un poco la respuesta a esta ley, teniendo en cuenta las críticas que partieron desde el Ejecutivo a este proyecto de ley y el acuerdo ratificado y firmado allí en Casa de Gobierno con empresarios? Sí, a ver, una aclaración. Por ejemplo, en términos de los industriales, hace 4 años que la Argentina viene con un estancamiento de la actividad industrial, cuando no una caída. Y nosotros hemos mantenido todas las fuentes de trabajo. Con lo cual el compromiso, más allá que está muy bien simbólicamente haber firmado eso, el compromiso es fáctico. Hace 4 años que, como te digo, por más que viene cayendo la actividad económica, estamos manteniendo los puestos de trabajo. Este proyecto de ley me parece que, como te digo, no es la discusión que hoy debe darse en la Argentina, inclusive la concientización de la misma gente está clara que frente a una sensibilidad del empleo hay que trabajar en el mejor análisis para aplicar las mejores políticas, no en análisis que claramente van a llevar a líneas contrarias a lo que se busca. He escuchado declaraciones suyas en que no están demasiado confiado en que haya mejoras en el segundo semestre. ¿En qué se basa para esto y cuándo vendrían esas mejoras? Sí. Quiero ser realista. Nosotros las proyecciones que tenemos de actividad industrial es que vamos a tener una caída de un 1,5 en todo lo que va del año, en el mejor de los casos. Esto tiene que ver, en primer lugar, porque no creo que vaya a haber un mejoramiento en el segundo semestre de un rebote, sino más bien lo veo en el año 2017. Y por otro lado, también no nos olvidemos la delicada situación que hoy tiene Brasil. Brasil viene cayendo 9 puntos el año pasado en términos fabriles y este año la proyección no es menor de 5,5 puntos que también va a estar cayendo. Dicho esto, mi pronóstico y lo que venimos estudiando es que vamos a tener un año difícil y creo que hay que ser sincero con la gente porque la forma de justamente empezar a encarar los problemas es desde la realidad. Y a partir de ahí el año que viene sí creo que vamos a estar en una mejor posición. Ahora, José, es más fácil para todos nosotros, porque somos más los trabajadores que los empresarios, entender la mente de un trabajador, que lo que quiere es conservar su trabajo o tener uno mejor aún, que la mente de un empresario. Cuando la oposición dice al nuevo trabajador, al que se lo contrata, no lo afecta esto. Pero, ¿cómo entender la mente de un empresario mediano? La ley de pymes el lunes se empieza a discutir en Congreso. ¿Cómo lo afectaría esta ley? ¿Tiene temor? ¿De qué manera se pone la mente uno de un empresario, de un dueño de una empresa chica, mediana, para evitar esta ley, para estar en contra de esta ley? La forma de salir y volver a un círculo virtuoso es a partir del desarrollo. Un empresario siempre en lo que hace a la formación y capacitación de su dotación de empleados trabaja para mantenerlos y generar y fortalecer vínculos con ellos. Y nosotros buscamos
cómo desarrollarnos eficientemente, no a partir de ciertos, yo lo denominé en su momento cepos, en este caso un cepo laboral que no logra justamente volver a reinsertarnos en un círculo virtuoso, y esto tiene, primero, también dentro de lo que es la inconstitucional, da un trato desigual a los mismos trabajadores. ¿Por qué el que está empezando tiene que tener un trato desigual al que ya venía trabajando? Nosotros, vuelvo a repetirte... Cuando de hecho viene sufriendo el que no tiene laburo, más Por todavía. supuesto. Y nosotros, de hecho, venimos manteniendo toda la fuente de trabajo. Igual los por más tarifazos, que el año pasado no había este tarifazo que hay este año. Y bueno, está bien, pero mira, fíjate el capítulo tarifazo, y nosotros los hemos hablado con el gobierno nacional, inclusive 7.000 establecimientos industriales se han visto afectados por el aumento de las tarifas energéticas. Sí. Esto naturalmente te lleva a, cuando se dan este tipo de aplicaciones de políticas, tienen que venir acompasadas de otras, que tienen que ser, por ejemplo, se anunció que iban a ampliarse líneas productivas, pero las tasas todavía están al 22%, que está bien, pero creo que hay que seguir trabajando para bajar esas tasas. Sí. Se anunció que se iba a permitir el pago del IVA cada 3 meses. Bueno, eso es interesante para las pymes, pero la carga tributaria sigue siendo excesiva. Y ahí me parece que también en términos de administración de comercio hay que entender, nosotros todavía estamos en una situación en donde, primero, somos un país en vías de desarrollo, y hay muchas cadenas del interior en donde no compiten de forma igual que lo que son las cadenas de los países desarrollados. Y en segundo lugar, también muchísimas veces nos sometemos a competencia desleal con dumping de productos que vienen de extrazona. Si desde la Administración de Comercio se entiende estos capítulos, más los que dije precedentemente, creo que esa es la forma de fortalecer la oferta productiva, y a partir de ahí sí salir, sabiendo que los próximos meses no van a ser fáciles. ¿Cuál es la visión que hoy se tiene desde la Unión Industrial Argentina en estos primeros meses de gobierno? A ver, hay una visión que coincide con todos los integrantes, hay visiones diferentes, usted que está mucho allí en la UIA. Sí, yo creo que siempre hay puntos divergentes, pero dicho esto, hay luces y sombras en estos primeros 5 meses del gobierno de Macri. Yo diría, empezando por lo que son las luces, se salió bien del default. Era algo necesario, volver a reencauzar al país, no solo para el sector público, sino para el sector privado, a los centros de financiamiento internacional para obtener financiamiento más barato. Es un primer punto que me parece que es muy bueno. Creo que también hoy, por otro lado, entre las sombras, la inflación sigue siendo un flagelo, y acá el desafío es, a ver, ¿cómo combatimos esta inflación sin que vaya en detrimento de la actividad económica? Porque ahí es donde yo digo, seguramente va a empezar una línea declinante, pero señores, vayamos trabajando para que no sea a costa de los más vulnerables por depreciar la economía de forma sideral. Exactamente. Y otra consideración en la sombra, porque hoy no estamos hablando en la Argentina, pero ¿qué pasa con el INDEC? Ahora vamos a empezar a discutir en el Consejo del Salario sobre qué índices. Ya estamos entrando al mes de junio y no he escuchado que me diga el INDEC, a ver, ya tenemos resuelto o refaccionado la confección del índice. Estas son cosas que hay que afianzar y hay que ser mucho más ejecutivos desde el nacional, me parece, ¿no? Hubo quienes se aprovecharon desde el sector empresarial de la inflación. ¿Qué rol debe jugar el empresariado en esta situación del país? En primer lugar, me gusta tu aclaración, que no entras en generalizaciones, cosas que algunos sí. Me parece que está bueno eso. Nosotros, por ejemplo, en términos como industriales no somos formadores de precios. Entonces, digo, habría que revisar en la cadena para que cuando algunos vivos sobre todo los que están cerca de los consumidores, se pasen de la línea, tengan el control desde el Estado. Y está muy bien la aclaración tuya que no generalices, porque ahí es cuando empezamos ciertas confusiones en el armado de un diálogo social. Diálogo social que yo creo que también el gobierno en esto debería dar un impulso a las mesas de diálogo social multisectoriales, donde ahí podamos justamente esto que estamos comentando, hablando, diseñando, que no encontrarnos con proyectos de ley estériles que no conducen a ningún buen puerto. Que los atienda a todos por separado, dice. No, y la confección de mesas de diálogo social permanentes donde no solo estemos en forma tripartita discutiendo los salarios, sino que estemos justamente pensando en el corto, mediano y largo plazo y cómo vamos
administrando los bienes escasos para volver a un círculo virtuoso. Esto se hace a partir de un diálogo, de mesas permanentes, en donde después el espacio político que ya queda limitado a efectivamente las verdaderas discusiones políticas y no se utilizan por ahí este mecanismo para debatir otras cuestiones políticas que no tienen que ver necesariamente con la realidad. Por ejemplo, hoy no están dadas las condiciones para discutir este tipo de proyectos porque no hay una crisis laboral significativa como para que amerite una situación así. Urtubey, no es un tema menor, usted lo decía, la situación en Brasil. A ver, por un lado la situación económica, por el otro lado la situación política complicada del vecino país que termina interfiriendo seriamente en forma directa con la situación económica. El pronóstico, sin dudas, viendo el presente y el futuro de Brasil y teniendo en cuenta la relación comercial de hermandad que hay entre ambos países, no es el mejor. Sí, no es el mejor, no solo desde lo político, el impeachment al que se sometió a Dilma Sí, claro, Rousseff, lo económico sin y lo lugar a político, dudas, ¿no? Los dos prácticamente por el mismo camino. desestabiliza Claro. las instituciones en Brasil seguramente, más allá de que después se empiecen a reencauzar. Sí. Y desde lo económico, el año pasado, como te decía, 9 puntos cayó la industria, este año va a caer 5. Esto afecta directamente a nuestra industria automotriz en particular y todas aquellas que están ligadas de agroindustrias y economías regionales al Brasil. Y un comentario también en términos regionales. Nosotros veníamos, que creo que es una agenda que hay que seguir impulsando, veníamos trabajando sobre cuál es la forma de relacionar nuestro comercio exterior con la Comunidad Europea, con el mundo, con la extrazona. Sí. Y ahí queda una tarea pendiente en donde desde lo político, cuando Brasil tiene algunos estornudos como los que hemos visto, y cuesta mucho después volver a reanudar estas agendas. Hay una firma, ¿no? Con Comunidad Europea. Exactamente. De parte de Mercosur. Exactamente. Y eso es lo que creo que hay que prestarle muchísima atención ahora con estas nuevas autoridades. José, yo creo que toda nuestra audiencia y todos los argentinos lo que queremos escuchar por parte de los industriales es que van a tomar gente. ¿Cuándo esta situación, cree usted, se va a dar plenamente? Sí, fíjate que esa es la vocación de cualquier industrial, seguir creciendo y con la dotación de personal, obviamente, porque el modelo industrial es el único que genera puestos de trabajo y bien remunerados. Nosotros somos los primeros que queremos seguir desarrollándonos. Creo, como decía al principio, tenemos que ir desde un punto de vista positivo, desde el desarrollo y no desde lo negativo y restricciones, que eso no conduce en ninguna actividad de la vida a ningún buen puerto. Muy bien, gracias. No, Urtubey, gracias a ha sido ustedes muy por haber amable. venido.